Qué bueno, gracias mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente al libro de Segunda de Crónicas. Si siguen sobre sus pies, por favor. Yo dije abrir nuestras Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Está justo después de Primera de Crónicas. Ese está fácil, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer dos versos, los versos 29 y 30. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 29 y 30. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban con él, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Soberano Dios, en esta mañana queremos adorarte con nuestras vidas. Queremos adorarte con nuestras mentes, con nuestros corazones. Queremos adorarte con nuestra atención a tu palabra, pidiendo que tu Santo Espíritu sea quien ministra a cada uno de nuestros corazones y supla para cada una de las necesidades de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahora sí pueden sentarse. Ahora sí. El jueves pasado me tocó la oportunidad de viajar a la provincia de Monte Plata, en realidad al mismo pueblo de Monte Plata, a una de las escuelas que ayudamos allá en ese lugar. Y teníamos el trabajo de instalar un área de juego para un colegio cristiano que está funcionando allá y unos niños de un orfanato también que pertenecen a la misma organización. Y ese día fue bastante peculiar para mí. Usualmente yo estoy muy involucrado en mi trabajo, yo me entrego en cuerpo y alma y otras cosas más, pero ese día mi cuerpo no funcionó exactamente de la manera que usualmente funciona. Y no sé si algunos saben lo que le pasa a la nevera cuando se le escapa el gas. ¿Qué es lo que le pasa? No solamente no enfría, no congela. Ese fue el problema mío. Acá algunos no entendieron el chiste, se supone que era un chiste. Tuve problemas estomacales, señores. Ok, ahora algunos lo entendieron. Adquirí una especie de virus un poco extraño, que aparte de los síntomas estomacales, pues entonces me dio mucha fiebre, mucho dolor en las coyunturas. Y fue una situación bastante difícil para mí. Hasta lo que yo puedo recordar, ni siquiera cuando me operaron de apendicitis yo me sentí tan mal. Yo me sentía mal. Y gracias a Dios, pues el equipo de trabajo que el Señor me ha puesto, en ese equipo de trabajo, pues me cuidó bastante bien. Los ayudanticos que tenía se portaron muy bien, hicieron el trabajo. Las personas alrededor mío, hermana Rebeca, estuvo siempre pendiente, me puso mi Gatorade ahí, me consiguieron un colchoncito al lado de la puerta del baño. Señores, era mal que yo estaba. Era mal. Y entonces lejos de la casa. Y el hermano Francisco se apareció inmediatamente por allá, casi a una hora de camino, y me entregó un reguero de patillas. Yo no había comido ese día y con la cantidad de patillas que me dio el hermano Francisco, ya yo duré como 2 días sin comer. Pero es algo interesante cómo por un ser invasor mi cuerpo no funcionó de la manera que tenía que funcionar. Y es interesante y me llamó la atención. De hecho, no es la razón por la cual preparé el mensaje. Hacía mucho tenía el mensaje subrayado, pero sí me pareció interesante que me pasara lo mismo que lo que voy a hablar en el mensaje. En inglés hay un refrán, hay una frase que se refiere al buen funcionamiento de un equipo de personas, al buen funcionamiento de un grupo de personas, y lo compara con una máquina bien engrasada. Y cuando lo dice así, lo hace en referencia
a un grupo de personas o a un grupo a un sistema que está trabajando apropiadamente. Y es precisamente el título del mensaje, una máquina de adoración. Y si se recuerdan, bueno, yo me recuerdo del evento mío del jueves, mi cuerpo no estaba trabajando como una máquina bien engrasada. Estaba engrasada, pero no como una máquina. Y la iglesia está supuesta a trabajar como una máquina de adoración. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. El propósito del pueblo de Israel también es adorar a Dios. En este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 29, comienza a relatar el reinado del rey Ezequías, un rey bastante bueno entre los malos que tuvo el reino de Judá. Y este rey pues no comenzó realmente en el mejor momento del pueblo de Israel. Si nos trasladamos un poco al capítulo 28, capítulo anterior al pasaje que leímos, Segunda de Crónicas capítulo 28, pues trata acerca del rey Acaz y de lo malo que fue este rey. Este rey hizo todas las cosas posibles que no se debían hacer en contra de Dios. Las hizo este rey. Fue tan malo o quizás peor que Acab, el esposo de Jezabel en Israel. Pero este Acaz fue terriblemente mal. Una pequeña luz a lo malo que fue está en el verso 24. Segunda de Crónicas, 28, 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Imagínense lo malo que está la condición espiritual del pueblo de Israel cuando el propio rey está vendiendo, regalando todos los utensilios de la casa de Dios, cierra las puertas de la casa de Dios y comienzan a adorar ídolos. Y dice ahí en todos los rincones. Y es interesante cómo empieza el rey Ezequías. Empieza en un momento espiritualmente oscuro. Así que cuando leemos estos versículos 29 y 30 del capítulo 29, vemos que toda la congregación está adorando a Dios. Vemos que todo el mundo se está inclinando ante Dios. Vemos que el pueblo está funcionando de la manera que Dios ha diseñado que el pueblo funcione. Están funcionando como una máquina bien engrasada para adorar a Dios. ¿Cómo el rey Ezequías pudo cumplir esto? ¿Cómo fue que llegó a este punto? Vamos a ver en 3 puntos qué fue lo que hizo Ezequías para llevar al pueblo a ser una máquina de adoración. En primer lugar, él quitó lo que le impedía llegar a Dios. Si vemos en el mismo capítulo 29 de Segunda de Crónicas, pero en el versículo 3, verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Se fijarán, la casa de Dios tiene cierta importancia para los judíos, no cierta importancia, es de la mayor importancia para los judíos. Tanto así que todavía hoy en día se adora al Señor en las ruinas que quedan del templo. Era tan significativo que en Primera de Reyes, capítulo 8, Salomón está dedicando el templo que ha construido a Dios. Y en los versículos 30 y 31, él está diciendo que todo aquel que ore desde esa casa, el Señor lo iba a escuchar. Que aquel que orara desde la casa de Dios era como si estuviera en los atrios de Dios y Dios lo iba a escuchar. Era la única relación de los judíos con Dios, era el templo. Era en el templo que se adoraba a Dios, era en el templo que se servía a Dios, era en el templo que se llevaban las ofrendas a Dios, que se hacían los sacrificios, donde los sacerdotes servían. Sin la casa de Dios, sin el templo abierto, no había relación con Dios. Así que Ezequías inmediatamente se da cuenta de algo que le estorba para acercarse a Dios y lo quita. Las puertas son el problema, perfecto, quitemos las puertas.
Probablemente el pastor se llevó de este pasaje y por eso no tenemos puertas. Pero es interesante ver cómo Ezequías inteligentemente quita aquello que le estorba acercarse a Dios. El Señor Jesucristo nos da la misma temática en Mateo capítulo 5, versos 29 y 30. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Dice el Señor Jesucristo hablando acerca del adulterio: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El mismo Señor Jesucristo corrobora la técnica que está utilizando Ezequías de quitar el obstáculo que te impide llegar a Dios. El apóstol Pablo también nos recuerda de en Hebreos 12:1. Es un pasaje bastante conocido, pero aún así yo quiero que vayan allá y lo lean conmigo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, y se los leo otra vez, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mismo apóstol Pablo nos recuerda quitarnos las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Él mismo lo proclama en Hechos 20:24, cuando él dice: de ninguna cosa hago caso. En esencia, el apóstol Pablo está diciendo: nada me va a impedir que yo me acerque a Dios. Y nada le impidió ciertamente acercarse a Dios. Y es interesante ver cómo cada día nosotros tenemos cosas que nos alejan de Dios. Cada día hay preocupaciones, cada día hay problemas, cada día hay responsabilidades que no nos dan tiempo para leer, que no nos dan tiempo para orar, que no nos permiten venir a los servicios, que no nos permiten tener confraternidad con los hermanos. Eso es acercarse a Dios. Y si hay algo en tu vida que no deja que tú hagas esas acciones para Dios, tienes que hacer lo mismo que hizo Ezequías. Tienes que quitarlo. Tienes que quitar lo que te impide acercarte a Dios. En la Biblia tenemos varios ejemplos. José corrió, se alejó de la esposa de Potifar. ¿Qué problema tenía este hombre enfrente de él? Y él sabía que no podía literalmente tomar la mujer y quitarla de enfrente de él, pero él sí podía, él sí sabía que él podía quitarse. Y corrió del pecado, corrió de lo que le impedía acercarse a Dios. Daniel pidió que no se le diera la comida del rey, no quería contaminarse, no quería que nada impidiera su relación con Dios. ¿A ti qué te impide acercarte a Dios? ¿Qué te impide tener confraternidad con los hermanos? ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide leer la Biblia, venir a tu discipulado, evangelizar? Tienes que quitarlo. Tienes que quitar lo que te impide acercarte a Dios. En segundo lugar, Ezequías reúne a los levitas. Si volvemos a nuestro pasaje, segunda de Crónicas, capítulo 29, vamos a ver cómo Ezequías toma el segundo paso. Y en el verso 5, el mismo capítulo 29, segunda de Crónicas 29:5, y les dijo, esto es el rey Ezequías hablándole a los sacerdotes y levitas, como vemos en el verso 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. En primer lugar, Ezequías remueve aquello que está impidiendo que el pueblo se acerque a Dios. En el caso de Ezequías eran las puertas.
Pero ahora, en segundo paso, pues es precisamente para lo cual él tuvo el primer paso. El segundo paso es acercarse a Dios. Si ya no hay nada que te impide, entonces debes tomar acción. Debes moverte en dirección hacia Dios. Debes acercarte a Dios. Y en este pasaje, los levitas estaban haciendo cosas indebidas. Los levitas no habían podido ni siquiera entrar a la casa de Dios. Y fíjense cómo Ezequías les habla. Él le dice: santificaos ahora. Cada uno de ellos debía purificarse, debía limpiarse antes de siquiera pensar entrar en la casa de Dios. Cada uno de manera personal debía acercarse a Dios primero, antes de siquiera entrar a la casa de Dios. Y luego les dice: y santificar la casa de Dios, la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y en efecto lo hicieron. Tenían que purificar sus propias vidas, tenían que purificar el templo, y el rey Ezequías lo que les hace es un llamado de acercarse nuevamente a Dios. Se fijarán, los levitas eran los responsables para que el pueblo de Israel tuviera una relación con Dios. Era a través de los levitas que el pueblo de Israel podía llevarle sacrificios y ofrendas a Dios, hacer peticiones a Dios, y Dios les respondía, les hablaba a ellos a través de los levitas y de los sacerdotes y de los profetas. Lo que Ezequías está haciendo, le está diciendo a los líderes: ustedes deben establecer el estándar de acercamiento a Dios para que el pueblo lo siga. Si tú no te acercas a Dios, ¿cómo tú esperas que tu hermano o tu hermana se acerque a Dios? En esencia, eso es lo que les está diciendo. Yo tengo el privilegio de poder trabajar codo a codo con nuestra hermana Joana. Y con mucho cariño, no, con ninguna intención de relajo, yo le digo que ella es mi madre americana. Y hace unas 4 semanas aproximadamente estábamos en una actividad en Houston, en una iglesia, y todo el mundo tenía, habían varios caballeros con traje. Yo también tenía el mío, como yo estaba representando a la organización, y tenían que ver a Joana del otro lado de la mesa haciéndome señas, que me desabotone el saco. Y yo le hago señas. ¿Por qué? Ella me dice: mira los demás, que ninguno lo tienen abotonado. Ok. Una de las diferencias entre la forma de vestir del dominicano en comparación con la del norteamericano, que nosotros vestimos un poquito más ajustado, ¿verdad, Joana? En realidad, ella dice que más que un poquito. Pero yo creo que no hay bien y mal, solamente somos diferentes hasta cierto punto. Ya llega una línea que cruza a lo grosero. Pero les digo esto porque es la misma hermana Joana que me ha dicho a mí que el líder establece el estándar de perfección. Y el grupo usualmente sigue o alcanza el 70% de ese estándar. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Si usted está guiando un grupo de 10 personas y tienen una reunión a las 4, si usted llega a las 4 menos 10, lo usual es que 7 de esos 10 lleguen antes de las 4. Pero si quien está guiando el grupo llega exactamente a las 4, adivina a qué hora llega el grupo. 4:15, 4:20, no van a empezar como quiera que sea. El estándar de calidad, el estándar de perfección está guiado por el líder. El líder debe guiar por ejemplo, y yo le agradezco a Dios el ejemplo que la hermana Joana nos ha dado a nosotros en el trabajo que hacemos, y es un estándar bastante alto. Ustedes no conocen a Joana como nosotros, pero es bastante alto. Pero es bueno, porque debemos dar lo mejor que tenemos para Dios. Y es exactamente lo que el rey Ezequías le está diciendo a los levitas. Le está diciendo: señores, ustedes son los que tienen que enseñar al pueblo a adorar a Dios. Ustedes son los primeros que deben mostrarse como ejemplo para adorar a Dios. Ellos estaban llamados a establecer el estándar para adorar a Dios. Y el estándar que tenían en ese momento ni siquiera era un estándar. Ellos debían ser los más cercanos a Dios.
Ellos tenían que tener a Dios, como decimos nosotros, agarrado de la barbita. Y cuando el pueblo fuera a ellos, entonces ellos acercaban el pueblo a Dios. Pero fíjense que debe haber un compromiso personal. El hecho de que el pueblo llegara a adorar a Dios como una sola congregación, el hecho de que todos se inclinaran a Dios y lo adoraran, en realidad comenzó con un solo hombre, comenzó con una sola mujer. Había que pasar un cambio personal, había que tener un cambio interno antes de provocar uno externo. Había que cambiar en la mente y en el corazón antes de influir en las personas que estaban alrededor de ellos. Había que acercarse personalmente a Dios antes de poder acercar el pueblo a Dios. El apóstol Pablo habla acerca de este mismo concepto cuando habla en 1 Corintios 6, y es otra cita bastante conocida. Yo sé que la conocen, pero igual tenemos que acostumbrarnos a buscarla en nuestras Biblias. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si los levitas estaban llamados a santificarse a ellos mismos y luego santificar el templo, nosotros por igual. Estamos llamados a santificar nuestro cuerpo para servir a Dios. Estamos llamados a santificar nuestras mentes para pensar en Dios. Estamos llamados a acercarnos a Dios. Estamos llamados a acercar a otros a Dios. Pero tiene que haber un compromiso personal. Eso no pasa por lo lindo que hablas. Eso no pasa por el tamaño de la Biblia o por las veces que vengas a la iglesia durante la semana. Tiene que haber un acercamiento personal a Dios para que puedas acercar a otros. ¿A qué yo me refiero con un acercamiento a Dios? El que no lee la Biblia debe empezar a leerla. El que lee 3 capítulos tiene que comenzar a leer 5 diarios. El que leía 5 tiene que comenzar a leer 10. El que tenía un discípulo tiene que comenzar a tener 2. El que viene un domingo al mes tiene que comenzar a venir por lo menos 4 domingos al mes. Y que se coja libre el 5º domingo. Los que vienen solamente los domingos comiencen a venir a su servicio de oración y estudio de la palabra los miércoles y los domingos. Eso es acercarse a Dios, es tener confraternidad con los hermanos, es pensar en las cosas que agradan a Dios, es pensar en las cosas que Dios quiere que tú hagas. Eso es acercarse a Dios. El apóstol Pablo sigue abundando en el tema y cuando habla en Hebreos 10:22 vuelve a hablar del compromiso personal. Hebreos 10:22, cuando él dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El apóstol Pablo nos está rogando que nos acerquemos a Dios. Nuestro caminar con Dios debe ser una vida que cada día esté más cerca de Dios. No puedes conformarte con que ya leíste 40 capítulos hoy y ya eres el más santo de la República Dominicana. Ya no necesitas estar más cerca de Dios. Es mentira. Siempre se puede ser mejor. Siempre se puede estar más cerca de Dios. Y hay un día, y solamente un día, que ya no necesitaremos estar más cerca de Dios. Ese día estaremos en la presencia junto a Él. Hasta que ese día llegue, cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios. Es una oportunidad para estar más cerca de Dios, como un compromiso personal, como una labor de cada uno de nosotros como creyentes. Como Ezequías le dijo a los levitas: purifíquense, santifíquense y santifiquen el templo. En efecto lo hicieron. Si miran y vuelven a nuestra historia de Segunda de Crónicas 29,
En el verso 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Se santificaron. Y sigue hablando hasta el verso 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Y fueron donde Ezequías, le dieron el reporte y dijo, estamos listos. Estamos cerca de Dios, ahora sí podemos trabajar con la gente. Pero esos son solamente 2 pasos. En primer lugar, Ezequías quitó lo que le impedía acercarse a Dios. En segundo lugar, en efecto lo hicieron, se acercaron a Dios, se santificaron, se purificaron, comenzaron a pensar en las cosas que a Dios le agrada. Y aquí viene el tercer paso. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Y aquí está, como dicen en inglés, la carne, el plato fuerte de esta mañana. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. El tercer paso es bastante fácil, pero nosotros lo hacemos difícil. El tercer paso es, en esencia, el único paso, pero nosotros lo hacemos difícil. Hay un refrán que dice, zapatero a su zapato. Hay otro que conoce el hermano Luis acerca de una puerca con los puerquitos. Cuando ustedes tengan tiempo, pregunten al hermano Luis, que es un refrán interesante, aunque no quiero decirlo desde aquí, pero él le puede contar eso. Y lleva la misma idea. En tercer lugar, Ezequías le dijo, cada quien a lo suyo. Cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. Los levitas tenían que hacer los sacrificios. Los sacerdotes tenían que interceder por el pueblo. ¿El pueblo qué tenía que hacer? Verso 28. Bajen la cabeza. Verso 28. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Adorar. Adorar. ¿Qué tenían que hacer los cantores? Cantar. ¿Y el trompetero? Sonar, o trompetar, sí, sonar la trompeta. ¿Por qué leemos en el verso 29, al final del 29, y todos los que con él estaban y adoraron? Igual se repite en el verso 30, cuando dice que todos se inclinaron y adoraron. ¿Por qué fue que pasó eso? Cada quien hacía la parte que le correspondía. Los cantores no le estaban diciendo a los trompeteros cómo tocar, pero los trompeteros no le estaban diciendo a los sacerdotes cómo degollar los bueyes y las ovejas y los otros animales. Cada quien se estaba enfocando en lo que tenía que hacer, a lo que Dios lo había llamado, a lo que Dios lo había apartado. Y yo me imagino los levitas con cartoncitos como los caballos de carrera. Y solamente pueden mirar hacia adelante, hacia la tarea que tienen ellos por delante. Y para la congregación de nosotros, este paso es vital, mis hermanos. El apóstol Pablo habla en Romanos 12, del 1 al 8, comparando la iglesia con el cuerpo humano. Romanos capítulo 12 es un pasaje bastante conocido también, pero igual yo quiero que me acompañen. Romanos capítulo 12, los versos del 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Se fijarán, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El pastor me ha confiado el grupo de caballeros. Por yo ser responsable del grupo de caballeros, eso no me da ninguna autoridad a yo venir donde la hermana Olga y decir, hermana Olga, el ministerio de niños lo está haciendo mal. Yo no la tengo. Yo no puedo. De hecho, lo que la Biblia me está diciendo es que yo debo entregarme a lo que Dios me ha llamado. Es que yo debo encargarme a mis caballeros, no a los niños. Yo no debo ir a entremeterme entre las señoritas y decir, no, ustedes lo que tienen que hacer es... Y ahí viene el consejo. Dios lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros, en primer lugar, tiene una función. En segundo lugar, que cada uno de nosotros debe cumplir su función. Y en tercer lugar, que de por Dios no te meta en la función de otro. Eso es lo que está diciendo. Al trompetero le tocaba tocar su trompeta. Él lo que tenía que preocuparse era por soplar, como un hombre. Que sople. Olvídate si los demás que tienen que cantar no están cantando. Ese no es tu problema. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es tocar la trompeta. Tú tienes que tocar la trompeta para que el pueblo adore. Si tu trabajo es salir a evangelizar, olvídate del que no limpió la iglesia. Sal y evangeliza. Si tu trabajo es organizar los bancos, olvídate de quien no puso los micrófonos. Tu trabajo está en los bancos, no en los micrófonos. Deja de preocuparte por el trabajo de otro. Haz el tuyo. El rey Ezequías se da cuenta de este problema. Y dicen, momento, por eso las cosas no están funcionando aquí. Cada quien está como chivo sin ley, metiéndose en lo que no le importa. Por eso las cosas no funcionan. El rey Ezequías trae orden al servicio. Y por eso funciona. El apóstol Pablo nos compara con el cuerpo humano. Y habla de cómo cada miembro tiene su función. Aún los que no sabemos qué función tienen su función. Yo tenía un apéndice y el apéndice hace algo que todavía no se sabe qué es. Y cuando dejó de hacerlo, tuve problemas. Hubo que sacarlo. Se quitó el apéndice, de vuelta a la normalidad. Todo el mundo bien. Pero cada quien haciendo lo que tiene que hacer. El apóstol Pablo sigue hablando del tema y en Efesios capítulo 4 hace referencia nueva vez a este asunto. En Efesios capítulo 4, los versos del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se critican mutuamente, ok, volvemos al verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se pelean mutuamente, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Solamente después de pasar por estos 3 pasos, el pueblo de Israel puede sentarse como un solo pueblo y adorar a Dios. Solamente removiendo lo que les impedía acercarse a Dios. Solamente acercándose a Dios. Solamente enfocándose cada uno en lo que tenía que hacer, pudieron adorar a Dios como un solo cuerpo. Y el reto para cada uno de nosotros hoy no es más diferente de ahí. De hecho, tampoco es más fácil que el de ellos. Nosotros también tenemos el mismo reto de apartar las cosas que nos alejan de Dios. Nosotros también tenemos el mismo reto de alejar, quitar aquellas cosas que no me permiten acercarme a Dios. También yo tengo la misma responsabilidad de acercarme a Dios, y es algo personal. Lo que yo leo en mi Biblia no es para ti, es para mí. Tú tienes que leer la tuya. La oración que yo hago, aunque yo ore por ti, es una oración que Dios me cuenta a mí. Tú tienes que hacer tu oración. Tú tienes que venir al servicio. Tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que quitar lo que te impide acercarte a Dios. ¿Tú quieres que esta congregación sea una máquina de adoración a Dios? Cada quien tiene que hacer lo suyo. Dejémonos de fijarnos en lo que fulano no hizo, en lo que mengano me hizo, o en lo que sutano no quiso hacer. Enfócate en hacer lo tuyo. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Realiza la función por la que Dios te llamó a la Iglesia Bautista Quisqueyana. Si no sabes cuál es esa función, comienza a orar. Acércate a Dios. Él te va a decir cuál es esa función. Yo quiero que recuerden las preguntas. ¿Qué te impide acercarte a Dios? ¿Qué tan cerca de Dios estás? Y no importa la respuesta que le des a esa pregunta, siempre se puede estar más cerca. Siempre se puede estar más cerca de Dios. En tercer lugar, cada quien a lo suyo. Cada quien a la obra que Dios le llamó. Cada quien al trabajo que Dios ha puesto en su corazón realizar. Vamos a orar. Soberano Dios, te agradezco en este día los ejemplos de tu palabra. Te agradezco, Padre, la oportunidad en que podemos reflejar nuestras vidas, nuestros corazones en el espejo de tu palabra y pedirle a tu Santo Espíritu que redarguya nuestras vidas, que nos convenza de aquello en lo que estamos errados, pero al mismo tiempo que nos anime, que nos ayude, que nos fortalezca a poder cambiar eso en lo que estamos mal. Yo quiero invitarte a que sigas en posición de oración. Y quiero que medites en tu propia vida. No pienses en nadie más. Aprovecha que tienes los ojos cerrados. Piensa solamente en ti. Y piensa en las cosas que te impiden acercarte a Dios. ¿Qué vas a hacer con ellas? La Biblia te da solamente una sola solución: quítalas. Pero solamente tú sabes qué es eso que no te deja acercarte a Dios. Para algunos es el celular, para otros los vicios, para otros el trabajo, las comodidades o las incomodidades. Pero si hay algo en tu vida que no te deja acercarte a Dios, hoy es el día que Dios está hablando a tu corazón. Te está diciendo: mi hijo, mi hija, yo te quiero, yo te amo, yo te quiero tener más cerca. Quita eso que te impide llegar a mí. Acércate a Dios. Haz un esfuerzo en leer más capítulos, en orar más, en hablarle a más personas, en visitar más la congregación, en tener más confraternidad con los hermanos.
sin importar lo que veas, sin importar lo que te digan, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué te impide hacer la obra de Dios? Solo tú lo sabes. Pero hoy es un buen día para orar. Hoy es un buen día para pedirle a Dios que te dé la sabiduría, que te dé las fuerzas para remover ese obstáculo de tu vida. En ocasiones el mayor obstáculo que tenemos somos nosotros mismos. Si tú estás en esa condición, si has pensado así, yo quiero que ores ahí donde estás en tu mente y le digas: Señor, yo quiero que me ayudes a quitar lo que me aleja de ti. Yo quiero que me des las fuerzas para acercarme a ti. Y yo hago un compromiso hoy para acercarme a ti, Señor, para estar más cerca de ti, para orar más, para leer más, para tener más confraternidad con mis hermanos y hermanas, para venir más a la congregación. Si no pudiste hacer esta oración, probablemente es porque no tienes una relación con Dios. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No es posible acercarse a Dios si no crees que le hay. Así lo dice la Biblia. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Hoy es el mejor día para acercarte a Dios. Si estás buscando de Dios por primera vez, si nunca has hecho una profesión de fe, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Solo tienes que levantar la mano donde estás sentado y uno de nosotros va a orar contigo. Uno de nosotros te va a indicar cómo recibir a Dios en tu vida y comenzar a acercarte a Dios. No te vayas sin hablar con uno de nosotros. Padre, en esta mañana yo quiero agradecerte por la oportunidad de poder expresar tu palabra. Y te doy las gracias por cómo ha impactado mi vida primero. Y te doy las gracias por la oportunidad de poder relatar el impacto de tu palabra en mi vida. Te pido, Padre, que nos des la oportunidad de poder ver lo que tenemos que cambiar, de poder remover las cosas que nos impiden cambiar y poder acercarnos a ti, poder hacer las cosas para lo cual tú nos has llamado, poder realizar la obra para la cual tú me has llamado. Son favores que te imploro en el nombre de tu Hijo Jesucristo.